Cali ve caliescribe.com. Las víctimas del conflicto en Cali, una problemática creciente. Tenemos alrededor de 165.000 víctimas. Tenemos un informe de riesgo que habla de 250.000 personas que podrían estar eventualmente en riesgo. Nosotros trabajamos de manera conjunta con la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, que es un ente del orden nacional, y cumplimos con lo que nos ordena la ley, que es la atención inmediata y urgente para las personas, en este caso víctimas de desplazamiento que llegan a la ciudad. Más compleja y como sin salida, porque la mayoría de la población desplazada es población campesina y llegan a una ciudad sin competencias urbanas. Entonces, si bien les dan unas mini casas, ellos no tienen en qué desempeñarse, no tienen cómo generar ingresos. Entonces es una situación desesperante. Yo les pregunto a ellos, ¿ustedes tienen pensión? Pues no van a tener pensión. Y le pregunto a caleñas y caleños, ¿ustedes cómo se imaginan la ciudad en 5 años con todas sus zonas extremas llenas de población desplazada? Entonces, ellos tienen competencias campesinas, pero no competencias urbanas. La situación que vivimos en Cali es un estado bastante crítico, que siendo en mi ejemplo, llegué en 2009 en verme abandonado porque venía amenazado como líder que vengo siendo hace más de 40 años y representante de organizaciones. Me vi con la necesidad porque vine con una amenaza, puse esa amenaza en consideración a la Fiscalía para que tuviera una protección y nunca la he tenido. Y partiendo desde ello, tengo una sorpresa muy grande porque realmente vemos que la ley no es para las verdaderas víctimas, es para los de Ruana. Pues las víctimas es un elemento olvidado de Cali. En el último informe, en el Día Nacional de las Víctimas, expusimos y expresamos que existe una indiferencia institucional, existe una indiferencia cultural de la ciudad y que se necesitaba mayor intervención, mayor programas sociales frente a esta población, pero un punto fundamental era que por lo menos hay que identificarles cuáles son sus necesidades, y eso caracterización ni siquiera la ha realizado el gobierno de la ciudad. Cali es la principal ciudad receptora de víctimas y de desplazados en el suroccidente colombiano, por eso es la ciudad más importante. En ese sentido la problemática es creciente, en el marco de un proceso de paz va a ser aún superior y tenemos que prepararnos. Se han destinado unos recursos, esos recursos siguen siendo insuficientes, pero al menos está avanzando un poco en la atención inicial que hay que hacerle a las víctimas y a los desplazados. El municipio tiene un presupuesto destinado que en este momento está dando abasto para la atención, que probablemente con la dinámica que va a la ciudad se nos puede agotar antes de terminar el año. Pero en cuanto a la responsabilidad del municipio, del ente territorial de brindar atención inmediata a las víctimas, estamos cumpliendo. Las acciones directas son del gobierno nacional. Entonces ahí hay un embudo que no permite agilidad, eso no se mueve, porque es Bogotá, desde la unidad de víctimas, que aprueba, y eso es ahí atascado, yo no entiendo. ¿Por qué atascado? Atascado porque tienen un retraso en reparación de víctimas de años. Entonces la gente empieza a llamar, están en el turno del año yo no sé qué, nosotros no tenemos acceso a eso y la reparación últimamente se está reduciendo a la entrega de casas regaladas. Nos dijeron que a partir de noviembre 2012 que nos iban a dar vivienda, que nos dan un subsidio de arrendamiento por 3 meses, prorrogable para otros 3 meses, y luego nos daban las casas. Es la hora que no hubo nada. Y viendo esas negativas, tuvimos que en mayo del 2013 volver a hacer otra toma de resistencia donde duramos 13 días, que eso lo estamos informando a nivel nacional. Y no ha pasado nada. Entonces vemos que nos quedaron comprometidos, que las viviendas que se iban a hacer de gratis, todavía no tenían, a nadie se la habían entregado porque no se habían terminado, pero que una vez se empezaran a entregar estaríamos disponibles, que nos iban a dar. Es la hora que no ha pasado nada. Nosotros no hemos querido entender que Cali es una población que ha crecido como consecuencia del conflicto armado colombiano y que Cali crece en los 80 y los 90, en su gran mayoría tiene la curva de aumento de población demográfica en consecuencia a la población desplazada del Pacífico. Y no ha querido aceptar esa realidad. Y no la ha aceptado, y cuando le empezó a aceptar que yo que se retornaba, y la población nunca se retornó. Y mire, hoy la hemos colocado en unas zonas de marginalidad, de olvido,
y hoy en día nos enfrentamos a una población olvidada, marginalidad, de pobreza y que trae unas situaciones complejas para el municipio. Lo que necesitamos es que el gobierno nacional siga enviando esos recursos anualmente para poder atender esta población vulnerable que tenemos en el suroccidente colombiano y que Cali termine siendo la receptora y la responsable de atenderlos. Cali ve, caliescribe.com.